Buenas, en este video lo que voy a explicar es cómo realizar la FFT en un circuito. Para explicar el tema, primero voy a armar un circuito básico, le voy a calcular la FFT a una fuente para que vean cómo se hace. Le voy a poner, por ejemplo, podría ser cualquier cosa, pero le voy a poner un volt y un kilohertz de frecuencia. Le voy a dar simular, le voy a poner 10 milisegundos a la simulación. Bueno, por ejemplo, esta es la fuente de tensión que colocamos acá. Simplemente para calcular la FFT de esta señal hacemos clic derecho en el gráfico. En el apartado de View seleccionamos FFT y se nos va a abrir esta ventana. Acá tenemos varias opciones para configurar. Se los voy a dejar para que lo vean. Podemos elegir el número de muestras que va a tomar en el tiempo la FFT. Y especialmente también podemos configurar el tipo de ventana que va a utilizar la FFT. Yo para esta prueba le voy a poner ninguna. Y le doy OK. Y acá se ve cómo realiza el cálculo de la FFT. Lo que se observa de esta simulación es que el nivel de ruido de la FFT está bastante alto y en las frecuencias altas nos aparecen estos picos. Eso lo podemos perfeccionar si ponemos estas directivas. Yo las tengo acá puestas en este documento de texto para ser más rápido. Esto lo que va a hacer, la primera hace que la simulación calcule con doble precisión y la segunda lo que hace es que no comprima los datos. Para tener más información de cómo funcionan estas directivas, lo podemos leer desde la ayuda del LTSpice. Acá seleccionamos .options. Ahora de nuevo vamos a cerrar esta simulación y lo vamos a dar a simular de nuevo. Ahora lo que se observa es que el FFT mejoró porque disminuyó el nivel de ruido y también disminuyeron estos picos. Lo que también podemos hacer para obtener aún mejores resultados es modificar la simulación. Entonces en el paso máximo de la simulación le podemos poner 100 nanosegundos. Esto lo que va a hacer es aumentar la precisión del análisis y va a hacer que disminuya el nivel de ruido mucho más. Y también le podemos agregar más periodos a la ventana del cálculo del EFT, y eso lo que hace en la FFT es aumentar muchísimo la resolución del cálculo. Ahora la simulación tarda un poco más. Y ahora tenemos muchos más periodos y con más resolución. Calculamos nuevamente el FFT y vemos que ahora es mucho más perfecta porque antes esta es la frecuencia de la fuente de tensión y antes era mucho más ancha, ahora es más estrecha, tiene más resolución. Por último, con los mismos parámetros de la fuente de tensión y las mismas directivas y la misma simulación, me armé este circuito para mostrarles cómo calcular la FFT de este circuito. Le vamos a dar a simular. La salida del amplificador es esta. Si yo le quiero calcular la FFT, vengo acá y le calculo el FFT de la salida. Entonces ahora lo que se ve es que no tenemos solamente una senoidal perfecta, sino que tenemos muchos armónicos. Y luego lo que podemos hacer es calcular los armónicos utilizando esta directiva for, que lo que tenemos que hacer es especificar la frecuencia, el número de armónicos y el número de periodos. Y también esta directiva lo que nos va a permitir calcular es la distorsión total armónica que tiene la señal. Entonces le vamos a poner .for 1000 porque la quiero calcular para una frecuencia de 1000 Hz, 10 armónicos y 100 periodos, que es el número de periodos que tiene la simulación. Y se la quiero calcular para la salida, que yo la tengo etiquetada como salida.
También le voy a agregar la señal de referencia, que es la señal de entrada. Entonces podemos calcular las dos y comparar el nivel de distorsión armónica. Entonces le damos a simular nuevamente. Y para ver esto de la distorsión armónica tenemos que entrar a View y entrar a Spice Error Log, que ahora me lo va a habilitar cuando termine la simulación. Y acá precisamente nos muestra, esta es, esto es de la referencia, son las componentes armónicas que tiene, que vemos que son todos valores muy pequeños y el valor de distorsión total armónica es cero prácticamente. Y esto es en la salida, que tenemos que acá se muestran cuáles son las componentes de las armónicas, el valor que tienen, y vemos que la distorsión total armónica es 3%, que es bastante alto. Y eso nos permite, por ejemplo, simular cuál es la distorsión armónica de un amplificador o de otro circuito.